Y justo hablando de tantas drogas y más drogas y drogas y muchas drogas, una de las preguntas que me hacen, esta la hace Nacho Sanguinetti: ¿por qué el culturismo no es una disciplina olímpica? Bueno, mirá, Nacho, justamente una de las razones es por lo que hablamos, por la cantidad de falopa que hay en el culturismo. Repito la pregunta, ¿eh? ¿Por qué el culturismo no es una disciplina olímpica? Y te voy a ampliar un poco más, porque vos me vas a decir, mirá, en el ciclismo se usa tanta droga o más que en el culturismo, y es verdad. Lo que pasa que en el ciclismo es voy a ir a las dos actividades que vos las podés comparar con el culturismo a nivel olímpico. Una en cantidad de falopa y la otra en términos de apreciación, ¿eh? Lo que son reglamentos. En el video de hoy, más allá de responder las interesantísimas preguntas que ustedes me hacen, recuerden que pueden dejar todas sus preguntas en las cajas de comentarios. Yo voy a seleccionar algunas y las voy a responder. Pero más allá de responder las preguntas, antes de seguir, recuerden de dejar su like, de suscribirse. Ya pasamos bastante. Uy, mirá, no llegamos a los 30.000, ya somos 30.800 suscriptores. Y sobre todo compartir el video. Siempre digo que lo más importante es compartir. Tanto un video como lo mismo pasa con los shorts. De hecho, tenemos el short del 001 que lo han compartido tanto que ya tiene más de medio millón de vistas. Pero bueno, el 001 es el 001. Y les decía que más allá de contestar las preguntas, vamos a hablar de lo que es el tema del fin de semana, que es el debut de Jorge Tabet. Jorge Tabet, la mayoría lo conocen, no es un gran culturista, pero es uno de los más mediáticos y tuvo mucha repercusión su debut en la categoría Classic Physique, en la categoría Men Physique. Él compitió durante los últimos 5 años en la Classic Physique. Él se clasifica con un tercer puesto en un Olimpia, creo que fue un Olimpia de Portugal o en un campeonato profesional en Europa. Eran 4, sale tercero en el overall, clasifica muy bien para la época, pero la Classic Physique evolucionó y evolucionó demasiado. No evolucionó en la misma medida Jorge Tabet con su físico como sí evolucionó la categoría. Y tomó la decisión que durante un tiempo él se negaba a hacerlo, a competir en Men Physique, en Bermudas, mal o bien llamada Bermudas. Así que vamos a hablar de cómo fue este debut y qué futuro puede tener la categoría. Antes, quiero contestar esta pregunta muy interesante que le hace profe Marcelo Kruk. Me dice que siguiendo mi consejo, hizo su primer ciclo después de 3 años de entreno natural. Siempre, recuerden, siempre, pero siempre, si van a hacer un ciclo necesitan años. Bueno, 3 es poco, yo aconsejo por lo menos 5 años de entrenamiento natural y de hacer una buena base. Pero profe Marcelo Kruk, después de 3 años de entreno natural, hizo su primer ciclo de 250 miligramos por semana de testo en antato y 20 miligramos por día de estano. Pasé, bueno, siguiendo mi consejo, se ve que en algún momento yo aconsejé que un primer ciclo para una persona ya experimentada podría ser 250 de enantato más 20 miligramos por día de estano, y pasé de 81 a 88 kilos con no más del 15% de gordura. La verdad que es un gran progreso. La verdad que ¿en cuánto tiempo? No me decís concretamente, ¿no? Pero aumentaste 7 kilos de peso, no de masa muscular, pero de peso, de 81 a 88 kilogramos. Y la pregunta, Marcelo, claro, aparte puede usar esas cantidades
porque ya teniendo más de 40 y más de 50, y ni hablar, Marcelo que tiene 60 años y 1,79 m, duró 12 semanas, acá tenemos el tiempo, 12 semanas, repito, Marcelo Kruk, 60 años, 1,79 m, más o menos mi estatura, 12 semanas con un enantato, 20 miligramos, me hizo caso, le dio resultado afortunadamente. ¿Qué me sugerís para seguir evolucionando? Mirá, Marcelo, yo lo que te sugiero primero, tal vez no, necesites hacer un TRT por tu edad, no por el ciclo. Ya con 60 años probablemente vos tenés una producción de testosterona relativamente baja. Lo que te sugiero es que en un mes aproximadamente te hagas un dosaje de testosterona, que veas cómo está tu testosterona. Si tu testosterona está en valores normales, que no creo que eso pase, que descanses por lo menos 4 meses para repetir el mismo ciclo que hiciste. Sí, señor. Si te dio resultado ese ciclo, probablemente el mismo ciclo, sobre todo si no vas a competir, si no vas a tener un déficit calórico importante, probablemente repitiendo ese ciclo moderado vas a tener un muy buen resultado. Pero fundamental el descanso, que no te entusiasme, ten en cuenta que más allá de que ganaste 7 kilos, incluso aunque mantengas ese peso corporal con el ciclo que hiciste, lo que te va a pasar es que vas a perder un 20% de fuerza en la mayoría de los ejercicios, sobre todo obviamente en aquellos ejercicios esos ejercicios que más peso movés, como un press plano, una sentadilla o una prensa 45, y probablemente lograste, no voy a decir un pump siniestro, pero un mejor pump en el gimnasio. No vas a sentir lo mismo en los próximos entrenamientos, pero si comes correctamente, descansás bien y entrenás bien, vas a mantener una buena cantidad de peso de lo que aumentaste. Digamos que si pasaste de 81 a 88 kilos, tal vez te podés mantener con 85 kilos y tener una ganancia neta de 4 kilos, que es muy buena ganancia. Y bueno, después de ese ciclo, después de ese descanso, podés repetir el mismo ciclo. No vas a volver, obviamente, no vas a volver a ganar 7 kilos con el mismo porcentaje de grasa, pero tal vez puedas aumentar 3 o 4 kilos más. Y mantenete siempre en esos márgenes de suplementación, repito, sobre todo si no vas a competir. Bueno, vamos a hablar de Jorge Tabet, cómo le fue. Compitió en el Etenon Pro, hay cada nombre. Estuve viendo algo de este Etenon Pro, que la verdad que no había muchos competidores, no había mucha gente. Hay demasiados campeonatos, la gente ya está, bueno, nos pasa lo mismo en Argentina, todos los fines de semana. La semana pasada hubo en Salta un campeonato de la NPC, hubo 35 participantes, tenemos 100 categorías o más de 100 categorías y tenemos 35 participantes. Lo mismo está pasando con la IFBB, donde también hay muchísimas categorías y hay pocos participantes. La verdad, esto antes de pasar a Jorge Tabet, es una reflexión. Yo no sé ustedes cómo están en España. Acá tenemos un exceso de campeonatos todos los fines de semana. Tenemos 3, 4, 5 campeonatos en todo el país. Pero creo que la idea sería hacer 2 temporadas. Una primera temporada que podría ser marzo, abril, mayo, luego un receso de 3 meses, junio, julio, agosto, y septiembre, octubre, noviembre, que se pongan todos de acuerdo y que todos los torneos sean dentro de esas 2 temporadas. Pero bueno, obviamente todos quieren hacer su negocio, el culturismo dejó de ser un deporte interesante como para pasar a ser un medio de recaudar y cada vez menos plata, porque como se está destruyendo de alguna forma estos campeonatos. Cuando yo competía en mis primeros campeonatos, sobre todo en los 90, habiendo 13 categorías, tenía 150 competidores, éramos 10, 15 por categoría, ahora hay 1, 2, 1, 1, 1, 2, con mucha suerte 3 competidores. Lo mismo está pasando con estos campeonatos profesionales, pero vamos a ver cómo estuvo Jorge Tabet. Primero, lo primero que voy a
decir al respecto que cuando vi en una competición, un buen nivel, no fue un nivel súper profesional, pero un buen nivel profesional, no muchos competidores, un quinto lugar, y lo primero que observé es lo que venía observando en fotos de Tabet cuando él hacía esta pose que se sabía que iba a ser la pose de él en Classic Physique. Y lo primero que vi en ese momento dije, este muchacho va a tener problemas con los hombros porque lo que es Men Physique, la categoría Men Physique, uno de los puntos claves es la redondez, unos hombros, como decía Zafdi, tener hombros como bolas de cañón. Él decía que tenía hombros como bolas de cañón, y verdad, tenía unos hombros muy redondos, que eran como bolas de cañón, como cannonballs, y vemos que Tabet no tiene hombros como bolas de cañón. Acá tenemos no sé cómo se posicionó el que está al lado, pero fíjate, compara este hombro con este hombro. La separación, la densidad, el tamaño. Ese es lo primero que veo, ¿no? Y después vamos a ver algunas comparaciones. No está fuera de la categoría, está dentro de los parámetros. Un físico que está muy bien para la categoría, ahora ya para ganar un campeonato profesional y pasar a una Olimpia, yo creo que esto se va a complicar bastante. Creo que también faltaría más densidad abdominal. Y acá vemos una comparación. Bueno, acá está el top 4. Y los que les decía, fíjense lo que son estos hombros, comparándolo con los hombros de Jorge Tabet. Esta categoría tiene un nivel espectacular, lo mismo las espaldas. Las espaldas, el desarrollo que hay en esa amplitud. Ustedes saben que no hay una doble bíceps en la categoría, más allá de que alguno de acá. ¿Cuánto ganó el ganador? $2.000 o 2.000 euros. Otra vez tenemos en cuenta lo poco que se da, y acá está el podio, quinto puesto Tabet, no sé el nombre del ganador, con un bigote a los Sandow, rememorando aquellos looks de principio, pero otra vez, 2 o 3 repasos muy rápido de lo que fue la presentación de Jorge Tabet. Si bien no se lo ve mal, el tamaño es el adecuado, la línea está bien, pero mirá este hombro, fíjate la densidad de este hombro, y mirá la densidad de estos abdominales, y la densidad de estos abdominales con la densidad de y de este también. Este debe haber salido, digo yo, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Mirá esta densidad abdominal con la densidad. Tiene que seguir trabajando. Pero bueno, por lo menos estar en vez de estar último en la categoría en Classic Physique, porque como lo venía diciendo, cuando Jorge Tabet gana la categoría y gana la Procar saliendo tercero en un overall de 4 hace 5 años, la categoría Classic Physique evolucionó demasiado y el físico de Tabet no evolucionó tanto como fue evolucionando la categoría. Ahora es otro deporte prácticamente la Classic Physique. Entonces, creo que encuadra dentro de la categoría, pero tampoco esperemos que Tabet vaya a ganar o clasificar para el Olimpia, o al menos le va a ser pero muy difícil, ¿no? Pregunta Néstor Luis si Big Ramy va a entrar hablando de Mass Monsters. no por lo de Tabet, ¿no? Veníamos hablando de lo de Marcus Rule. Otra de las noticias, voy a hacer un programa hablando exclusivamente de Urs Lensinski, porque hace 2 años, de casualidad, me encontré que había hecho un programa Urs Lensinski a la Open Bodybuilding. Ni lo sé por qué lo hice, pero como que lo adelantamos de alguna forma, ¿no? Y hablábamos de los Mass Monster, porque Marcus Rule en ese momento lo estaba esperando. Bueno, Néstor Luis, Big Ramy va a entrar en el Olimpia este año, vi videos actuales y está muy bien. Bueno, se estuvo hablando, no estoy muy al tanto. Se insinuó, él está clasificado, tengo entendido. Creo que tenés 5 años el sistema de clasificación. O ganás un campeonato profesional o tenés... Antes, hace años, cuando vos ganabas un Mr. Olympia, estabas clasificado de por vida para un Mr. Olympia. Actualmente
creo que tenés 5 años después de que ganás tu Olimpia para volver a competir sin clasificar. O sea que creo que justito entraría Big Ramy, pero no hay nada confirmado, ¿no? No creo, yo creo que no va, no. Vi fotos, se lo ve muy bien. Lo que pasa que es muy difícil, sobre todo en un físico complicadísimo como es el de Big Ramy, es muy difícil. Aparte, un 2 veces Mr. Olympia vuelve para volver a ganar en la Olimpia, no viene a ser un top 10, viene a ganar la categoría. Tengo preguntas muy interesantes, como por ejemplo, bueno, acá tengo una que me hicieron, que me están haciendo sobre... Bueno, esto es un misterio, Carlos Casas. ¿Qué opinás de Summerfield? Dicen que no va a competir. No lo sé, me dicen que sí, dicen que no. Hay comparaciones vi videos de comparaciones. Otra polémica es... hay tanto la Classic, este año la Classic Physique va a venir con muchas sorpresas, hay polémicas, vi comparaciones de Sommerfeld, él está haciendo exhibiciones, de hecho creo que este fin de semana hizo una exhibición, Sommerfeld, así creo que se escribe, ustedes me confunden también un poco cuando me ponen los nombres, me lo escriben de una... Summerfield, no, creo que es Summerfield, pero bueno, no importa, más allá de cómo se llame Mike, ¿cómo se hace llamar en Instagram? Badass Mike o algo así. En fin, como se llama Summerfield, hizo una exhibición, está explotado y está muy bien. Yo lo vi, dicen que está preparándose para competir y acá me preguntan, dice que no va a competir, qué sé yo creo que sí, que va a competir. Ojalá que sea así. Bueno, una pregunta, recuerden que puede dejar sus preguntas en la caja de comentarios, es la que hace Guille. Pregunta, cuando se hace un TRT, una terapia de reemplazo de testosterona, ¿se lo hace por un periodo de tiempo? ¿Y luego hay que tomar algún endocorión, genosín u otro protector? No, si es un TRT no deberías, porque un TRT es justamente una terapia de reemplazo de testosterona. Si vos haces un TRT en una persona, incluso en un deportista o un culturista, TRT estoy hablando, no hablo de un ciclo ni de un Blas and Cruz. Un TRT, una persona de mi edad, de 57 años, que ya desde los 40 empezó a tener un descenso en su testosterona, algunos antes, otros después, y que haces un reemplazo de testosterona, no tenés que hacer ningún post-ciclo porque vos lo que estás haciendo justamente, estás reemplazando la testosterona que producías cuando tenías 20, 25 años, 30 años, ponele. Pero no tiene sentido hacer un post-ciclo porque tu testosterona supuestamente es irrecuperable, tus niveles de testosterona. Después en cada uno va a estar en analizar cuánto tiempo vas a estar. Si querés hacer un TRT durante 2, 3, 4 meses para mejorar tu rendimiento deportivo, si es que estás compitiendo en algún deporte, tu estado de ánimo, o simplemente querés mejorar un poco tu aspecto nada más y después podés... Yo lo que aconsejo en esos casos realmente, si no sos un competidor de fisiculturismo y haces un TRT para sentirte mejor por una cuestión de salud, lo que, si bien se puede hacer in eternum, hay gente que hace reemplazo después de los 50, 60 años, un reemplazo de testosterona de por vida, repito, TRT, aproximadamente 200 miligramos cada 15 a 20 días. Si bien hay gente que lo hace in eternum, yo lo que aconsejaría hacerlo cada 4 meses. 4 meses TRT y 2, 3 o 4 meses un stop. Vamos a ver cómo nos llevamos con eso, ¿no? Bueno, Atlas dice que, gracias por lo de Simoncito, cariñosamente, cree que Walker está un escalón y medio sobre Samson y más aún sobre el resto. Por esto lo veo como Mr. Olympia. ¿Vos cómo lo ves? No, la verdad que no. No. Estamos hablando de Nick Walker, un culturista que hasta hace 1 o 2 años no lo veíamos dentro del top 5, incluso Chicherilo
dijo que Chicharito, cuando le preguntó quién es Bob Chicharito, Chicharito dijo, ¿quién es Chicharito? El que te va a anunciar octavo. Esas eran las expectativas de Walker. No lo podés pasar de octavo, de un presunto octavo, a estar un escalón y medio arriba de Dauda, no. Pero las cosas cambiaron, se lo ve muy grande, es un mass monster como muy pocos y digamos que yo creo que va a estar dentro de un top 5. No creo que gane, incluso puede colarse en un podio, pero ganar el Olimpia lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo, aunque en culturismo, como están las cosas, ya mucho no se sabe, ¿no? Eh, bueno, acá hay una pregunta no es una pregunta, es una afirmación que hace Gab Martins sobre los brasileños. Los brasileños están a otro nivel de competición. Los brasileños tienen un culturismo que está extremadamente, en 10 años se desarrolló a niveles impensados. Siempre digo que Brasil es California y acá acota Gab Martin, dice, los brasileños están usando análogos de GLP-1 tipo Ozempic o péptidos como retatrutida en la semana de preparación y para controlar el hambre y el peso. ¿Alguna reflexión al respecto? Sí, me parece que es ridículo. Es todo en una ridiculez, es arriesgar la salud. Yo siempre digo que he usado mis 3 gramos por semana y 3 gramos y medio también de esteroides. He usado insulina, no lo recomiendo a nadie. He usado durante mucho tiempo, he usado clenbuterol, no lo recomiendo a nadie. Nunca usé T3, T4, nunca usé otra cosa de las que jamás ni usaría. Ningún tipo de controlador como el que vos me decís para controlar el hambre y el peso, creo que no tiene sentido. Nubaína, nunca usé nubaína, que es uno de los grandes problemas que tiene el fisicoculturismo. Ahora, mi reflexión al usar GLP-1 tipo Ozempic y estos péptidos como retatrutida y toda esta mezcla de productos, siempre digo lo mismo. Cuando Ronnie Coleman en el 98 gana el Mr. Olympia, y aparecen también todos estos físicos espectaculares, ¿no? Como el de Shawn Wright, el final de Shawn Wright, Fred Wheeler, Kevin Lebrone, y lo que vino después también, Jay Cutler, monstruoso, cuando gana su primer Olympia. ¿Qué podés mejorar a partir de ahí? Si lo pudo hacer Lee Haney, si lo pudo hacer Dorian Yates, preguntale a Dorian Yates sobre los Ozempic. Preguntale físicos ripiados, preguntale a Andreas Munzer, que en paz descanse, con todo lo que se metió sobre los Ozempic. Preguntale a Labrada, a Demey, preguntale a Kevin Lebrone y a todos los grandes culturistas que vinieron después sobre los Ozempic. Ahora está de moda el Ozempic porque teóricamente ayuda, en realidad está aconsejado para gente que tiene obesidad mórbida, pero de repente aparecen todas estas drogas y los brasileros que... Yo sé que los brasileros se dan con un caño, no es novedad, pero nosotros los que estamos en competición a un nivel rascabuche, tratar de alguna forma repetir estas barbaridades, lo mismo como dice Gab, dice, para controlar el hambre y el peso, como el Masindol o sibutramina, esos químicos muy agresivos que incluso muchos trabajan sobre el sistema nervioso, me parece que es una locura. Y te repito, yo no soy hipócrita, yo siempre lo digo, es inviable el fisicoculturismo competitivo sin anabólicos esteroides. Ahora, toda esta batería de químicos que, como vos decís, que están usando los brasileños, creo que es una inconsciencia total, no tiene ningún tipo de sentido. No sé por qué. Porque hay gente que está usando todo esto, pero lo peor de todo, Gab, ¿quién era que me hizo la pregunta? Gab, lo peor de todo es que no hablemos de los brasileros y los brasileros que están en la elite del culturismo. Lo están usando chicos que ni siquiera compitieron, que están por competir. Lo digo porque conozco 4 o 5
que me comentaron lo que están usando y yo me caigo de culo. Digo, pero pará, vos estás usando lo que usa un candidato al Olimpia y va a competir en un torneo de rascabuches en la NPC donde hay uno o dos por categoría. No, no tiene sentido, ¿no? Y a ver qué preguntas interesantes tenemos por acá. Bueno, se me fueron las preguntas. Déjame que la busco. Déjame que la busco, déjame que la busco. Mientras leo alguna otra pregunta interesante que pueda haber, como por ejemplo la que hace sí, obvio, por favor, Matías, qué pregunta que me hace Matías. Matías me dice, tengo 34 años, he hecho actividad física casi toda mi vida, pero no dedicada a los fierros en sí. Por lo tanto, según tu experiencia, ¿tengo la edad para generar musculatura naturalmente? Obvio, 34 años, estás en la mejor edad. Es más, me lo va a agradecer cuando tengas 64 si empezás a muscular en este momento. 34, hiciste actividad física toda tu vida. Sobre todo, si tuviste actividad física toda tu vida, vas a tener cierta facilidad y a los 34 años, sobre todo los 2 primeros años, vas a tener una gran ganancia. O sea que 34 años sos extremadamente joven para tener un buen desarrollo muscular. No sé cuánto pesás, pero te aseguro que naturalmente podés ganar entre 10 y 20 kilos de masa muscular en los próximos 5 años, si es que estás haciendo las cosas correctamente. Bueno, eso ya va a depender de vos. Y justo hablando de tantas drogas y más drogas y muchas drogas, una de las preguntas que me hacen, esta la hace Nacho Sanguinetti. ¿Por qué el culturismo no es una disciplina olímpica? Bueno, mirá, Nacho, justamente una de las razones es por lo que hablamos, por la cantidad de falopa que hay en el culturismo. Repito la pregunta, ¿eh? ¿Por qué el culturismo no es una disciplina olímpica? Y te voy a ampliar un poco más, porque vos me vas a decir, mirá, en el ciclismo se usa tanta droga o más que en el culturismo, y es verdad. Lo que pasa que en el ciclismo es voy a ir a las dos actividades que vos las podés comparar con el culturismo a nivel olímpico. Una en cantidad de falopa y la otra en términos de apreciación, lo que son reglamentos. En cuanto al ciclismo, ten en cuenta que es un deporte muy tradicional, olímpico, de hace décadas y décadas, y que tiene una estructura y que hace muchos años que está dentro de los Juegos Olímpicos. Hay controles, ustedes saben que la UADA, la Agencia Antidopaje Mundial, tiene test muy estrictos y creo yo los ciclistas saben cómo cuidarse para pasar un antidoping, cosa que los culturistas no lo saben, no lo sabemos en general, porque no hay prácticamente control antidoping. De hecho, la IFBB creo que hizo una categoría, culturismo olímpico, un sinsentido. Los hermanos Wither, desde los principios de los años 80, trataron de incluir el culturismo dentro de los Juegos Olímpicos, ¿no? Eso a la actividad, al deporte, a la disciplina, como lo quieras llamar, le trae muchos beneficios económicos, sobre todo por el apoyo de gobiernos en distintos países. Eso fue una de las razones. Ahora, con respecto a eso, me van a decir otra de las razones de que el culturismo no es una disciplina olímpica, no está en los Juegos Olímpicos por el sistema de juzgamiento, que es tan confuso, porque una cosa es correr 100 metros y el que llega primero gana, por ejemplo, o en el fútbol, el que hace más goles, mete más veces la pelota dentro de un arco, o en el básquet dentro de un aro,
es el que gana. En culturismo tenemos este sistema que es de apreciación, es un deporte de apreciación. Entonces me van a decir, bueno, sí, Simón, pero tenés, por ejemplo, los saltos ornamentales o la gimnasia deportiva, que también son deportes de apreciación, y tenés jueces y están dentro de los Juegos Olímpicos. Y yo te voy a contestar que tanto los saltos ornamentales como la gimnasia rítmica o la gimnasia artística tienen un sistema de puntuación muy serio, muy tradicional, donde tenés, no soy un experto en el tema, no soy Bonadeo, pero tenés 5 jueces donde vienen, donde hay una gran preparación y son pero muy claras las reglas de juzgamiento en lo que es tanto los saltos ornamentales como las otras disciplinas que son de apreciación, como dije anteriormente, como la gimnasia rítmica o la gimnasia artística. Entonces, estos 5 jueces son totalmente imparciales. Vas a ver si alguno ve un tipo de estas competiciones y dentro de las variables que hay dentro de la gimnasia, ¿no? Ya sean paralelas, bueno, yo no conozco demasiado, ¿no? Pero hay muchas disciplinas dentro de la misma disciplina y bueno, están los jueces de cada país y te ponen un total de puntos según la apreciación. Esto va a depender de la dificultad de lo que vas a desempeñar y la perfección con que tenés esa dificultad. Lo mismo pasa con los saltos ornamentales. Vos tenés que realizar un salto que tenga cierta complejidad con la mayor perfección. Cuanto más complejo sea ese salto y más perfecto lo hagas, va a tener un puntaje. Esta gente está muy preparada y están muy claras las reglas. En el culturismo no, en el culturismo es una joda. En el culturismo los jueces no saben bien qué puntuar. Un mes o un año puntúan una cosa, al año siguiente otra. Hay una confusión con la cantidad de categorías, no se sabe bien en clase physique si se puntúa la calidad, el tamaño, un físico clásico, la rutina de poses. Lo mismo pasa con el culturismo, Open, no se sabe bien si el tamaño, más definición. No tenés 5 jueces que son totalmente imparciales, tenés un head judge, un juez principal que te marca la cancha, te arma un podio y el resto de los jueces lo van siguiendo porque ni siquiera pueden ser objetivos, porque si no juzgás como juzga el juez principal, entonces todo es muy confuso, está muy mal armado. Tal vez, y solo tal vez, si desde los 90, digamos, se hubiera mantenido un sistema de juzgamiento más parecido al de la IFBB, que sea muy claro, con una cantidad. Ahora me enteré hace poco, por ejemplo, en la NPC, no sé cómo es en España, ustedes me lo dirán, en la NPC actualmente hay 3 jueces, tres jueces que están juzgando, al menos acá en Argentina. Tenés un juez principal y tenés 2 jueces más. Cuando yo recuerdo en los 90, yo fui juez durante algunos años, éramos 11 jueces que jugábamos. Sí, podía haber tongo, cada tanto había algo medio raro ahí, pero con 11 jueces medianamente capacitados se mejoraba mucho la puntuación. Ahora, con un head judge que te arma el podio, y con 2 jueces que están al lado y están charlando y hablan y dicen, che, no, a mí me parece sí, no, sí, este está mejor, no, pero te acordás que no, pero fíjate que le falta, ah, no, sí, tenés razón. Te digo porque me pasó cuando me estaban juzgando, yo estaba parado y estaban charlando los jueces. Entonces, ¿cómo va a ser un deporte olímpico? Jamás, imposible. Lamento si fue muy extensa la respuesta a la pregunta, pero creo que valía la pena aclararlo. Javier Reniero dice, mi pregunta va para una aclaración de importancia para quienes creen que el uso y abuso, haciendo mal las cosas, lo creen como un tema sin darle nada de importancia. No, obviamente que el abuso de cualquier sustancia, abuso de cualquier sustancia, es muy importante y puede traer sus graves consecuencias, ¿no? Bueno, acá nos vamos a meter como dice el famoso dicho, esto es para hablarlo durante 4 horas con especialistas. Pero muy rápido le voy a contestar
El Fox Zero. ¿Podrías explicar por qué lo de Menser no sirve y por qué la gente que lo hace piensa que aplicar el método, por el que sí, piensa que sí sirve al aplicar el método Menser? Bueno, muy rápidamente, el heavy duty voy a tratar de ser, esto es un tema ya trillado a esta altura, lo que pasa es que está tan de moda que lo tenemos que hablar, ya que preguntó el Foxero. El método de Menser no sirve porque es inviable, porque no tiene en cuenta el principio de individualidad. Ese es el gran problema que tiene el principio de Menser. Y la ridiculez que estoy viendo, a mí me aparece, el otro día me apareció un reel de una rutina de Menser, de heavy duty de Menser, escuchen bien, de 4 minutos. De 4, yo estoy 1 hora y media para entrenar los bíceps. Yo tengo 30 minutos, 30, 35, 40 minutos para calentar las articulaciones, llenar el músculo de sangre, calentar los tendones. Entre 30 y 40 minutos. Y recién ahí empiezo a bombear, me empiezo a aproximar y tengo, sí, como dice Menser, 3, 4, 5 efectivas, ¿no? Pero en estos reels que me aparecen, un entrenamiento de 4 minutos de bíceps. Una de calentamiento, una al fallo de curl con barra y una al fallo con curl con mancuerna. Terminó. Y hasta dentro de 15 días no entrené. Hay que explicar algo más. Ahora, no es tanta la estupidez del que hizo el reel, un tarado el que hizo ese reel, algo estúpido, obviamente que no tiene ningún tipo de lógica, pero los comentarios eran más estúpidos que el mismo reel, porque todo el mundo decía, este Menser era un adelantado, este tipo la vio venir, un genio. Después otro, hace 8 años que lo hago y me dio unos resultados espectaculares, obviamente que no lo ve, los resultados espectaculares. Para cerrar y no extenderme en un tema que ya lo hablamos un montón de veces, simplemente a los que están con este sistema de 2 series totales efectivas de Menser, una de calentamiento, 2 o 3 series totales, simplemente pónganse en YouTube, pongan Rafael Brandao, pongan Keon Pearson, busquen el entrenamiento de Rubiel Mosquera, busquen el del Dorian Yates, que muchos creen, él mismo dijo que nunca hizo heavy duty, busquen un entrenamiento de Dorian Yates, de Coleman, de Cutler, de Sibam y del culturista que se les ocurra. Y ninguno, hacía esas 2 series efectivas totales. Ninguno, ni siquiera 3. Todos hacen por lo menos 4 ejercicios y todos hacen por lo menos 2 series efectivas de cada uno, o sea que ninguno baja de 7, 8 o 10 series efectivas por grupo muscular. O sea que no sean pelotudos los que creen que pueden hacer un entrenamiento de 4 minutos, dejen de... como siempre digo, el heavy duty es como el comunismo. Funciona teóricamente, en la teoría, en los papeles, pero no funciona, nunca funcionó en la realidad en ningún país el comunismo. Y el heavy duty pasa más o menos lo mismo con el heavy duty. Bien, ¿qué opinas del suplemento DEA? Otro de los suplementos que estuvo muy de moda a fines de los 90 y que ya no se escucha. ¿Qué suplementos pueden ser útiles para mejorar la recuperación muscular? Bueno, la melatonina te puede ayudar a descansar mejor si tenés problemas para dormir, porque la recuperación muscular va a venir con una buena nutrición. Siempre digo lo mismo, recuperación muscular. Olvídate de DEA y de esta cantidad de suplementos, a no ser que vos quieras tirar la plata. Recuperación muscular, una comida de pollo, una de carne, una de pescado, repetís una de pollo y una de huevos. 5 comidas de proteína, una buena cantidad de carbohidratos, un variado de vegetales, sobre todo brócoli, algo que tenga fibra, y descansar, estar tranquilo, descansar 7, 8 horas, un suplemento. Muchas veces la melatonina, a mí al principio me ayudó a descansar mejor, ese puede ser un suplemento que te va a ayudar a la recuperación. Pero, DEA, probalo. Antes de seguir, la voy a volver a contar cada tanto a esta anécdota. Por eso, yo no es que esté en contra de la ciencia, ni mucho menos, mis queridos amigos de Fitness Más. El tema es así, el tema es el siguiente. Yo me baso siempre en la experiencia. Yo soy un empírico autodidacta. Todo lo poco o mucho que yo sé,
lo aprendí con la experiencia, también leyendo, obviamente. Hice algún que otro curso, seminario, pero básicamente con la experiencia. Dentro de mi experiencia, allá por los 90, cuando había también empezó el boom de los suplementos, tenías el Kit Victory de Wader, tenías el Animal Pack, el Mega Pack, el MST, había tantos suplementos. Yo dije, a ver qué pasa. Yo ya había competido, había usado anabólicos esteroides y dije, a ver, yo quiero saber, porque yo leía estas maravillosas revistas. Mirá cómo estaba Ronnie Coleman, ¿no? Y acá hay una competición que está, mirá, dice Olimpia 2000. Está Coleman, Wheeler y Lebrone. Bueno, qué revista. Y acá lo tenemos a Denny James. Mirá, justo apareció Denny James en esta revista. Bueno, yo vi todas estas revistas antes de esto, ¿no? Con esto, Weight Tech, otro suplemento, Senadrin, esto era para marcar, famoso el Senadrin, no se escuchó más. Este era bueno el Senadrin, te ponía las pilas. Y vos seguías leyendo más publicidad y tenías el Pure Pro Shake. Y después tenías más publicidad, estas revistas tenían tanta publicidad, eran buenas, pero tenían mucha publicidad. ¿Qué más tenía? A ver, en esa época que vos leías de publicidad, tenías el famosísimo, a ver este cuál es, uy, qué largas las publicidades, qué los parió, pero no terminaban más. El Red Bullet Energy Shot, ya estaban los shots, bueno, y todas estas proteínas, Optimum Nutrition, esta es un poquito más nueva, ¿no? Ya del 2000. Pero bueno, yo en los 90, mediados de 90, leyendo las maravillosas revistas, también antes leía el Apolo, como esta Apolo que está Bot Paris. Uno, como decía el doctor Tau, Bot Paris gana por facha y por lomo. Leía estas, y voy a la anécdota definitivamente. Dije, voy a probar estos suplementos maravillosos que me pintan en la revista y que muestran estos grandes culturistas que lo ponen tan grande. Repito, ya había competido, ya había ganado, ya había salido tercero en un argentino, ya estaba en la categoría primera, tenía cierta experiencia con los químicos, con los anabólicos esteroides. Yo me limpiaba 5 meses, no tomaba nada y me fui a Miami. Un mes, en ese momento era muy barato South Beach. Imagínate que yo estaba a una cuadra de la playa, me alquilé un departamento, creo que pagaba 500, 600, 700 dólares por mes. Ahora ese departamento te sale, el que estaba yo, y debe salir 4.000 dólares por mes, con vista a la playa sobre Collins Avenue. Y me compré los 6 suplementos, 5 o 6, creo que fueron 6 suplementos, el top 5, digamos, o el top 6. Me fui al GNC y todos los suplementos naturales, no recuerdo bien si era MST, Mega Pack, Animal Pack, no me acuerdo si había DEA. Me compré los 5 top 5 mejores suplementos naturales. Me compré en el GNC, General Nutrition Center, ¿no? Que era, y creo que sigue siendo, la casa más grande de suplementos de Estados Unidos. Estuve un mes tranquilo, ya sabía entrenar bastante bien, entrenaba 2 horas por día, dormía 9 horas por día, comía 5 o 6 comidas por día, estaba al pedo todo el día, tomaba sol, comía, entrenaba fuerte, pero muy, muy fuerte, y dormía. Y después de un mes de tomar todos estos maravillosos suplementos naturales, como la DEA y todo lo que me están preguntando por acá, aumenté 2 kilos o 3 kilos de grasa. Agarré panza, me aflojé, perdí un poco de masa muscular, no me hizo absolutamente nada. Cero ganancia, con un entorno anabólico perfecto, con juventud, con una juventud que ya no la tengo, con una genética bastante buena y con unos muy buenos entrenamientos, no tuve ninguna ganancia, tuve pérdidas musculares. Probablemente, no recuerdo si a 3 meses, 2 o 3 meses, que había cortado el último ciclo que había hecho. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué me preguntás de estos suplementos? Lo mismo con la DEA, los terines. ¿Qué? No tenés prácticamente ganancias musculares. Sí la podés tener siendo un culturista natural y comiendo, como yo digo,
con 5 comidas de proteína, buenos carbohidratos y muy buenos micronutrientes, ¿no? Tal vez, obviamente, la creatina, yo estoy tomando creatina después de años y aumenté 1 kilo, 1 o 2 kilos después de 2 semanas de tomar creatina y estar natural. Creatina con algunos aminoácidos, pero se lo debo más que la creatina al buen entrenamiento que estoy teniendo y a la dieta casi perfecta que estoy teniendo. Siempre está pendiente el programa con Ricardo Ford. En cualquier momento, ando con muy poco tiempo, pero cuando tenga tiempo lo voy a hacer. He usado anabólicos, dice Alejandro Cacabiello. He usado anabólicos en el pasado, en varios ciclos y dosis de hasta 750 miligramos. Ahora estoy retomando el gimnasio luego de 5 años de parate. ¿Crees que testo 250 más Volt 250? Sí, sí, está bien. Es una cantidad muy razonable. ¿Cuánto? ¿5 años? Sí, olvídate, Alejandro. Te vas a meter 250 de testo de Bolde, trata de asegurarte que sea de buena procedencia. No es muy suave, es ideal. 500 miligramos, en realidad vas a tener una asimilación menor y de los 500 que vos te estás metiendo vas a tener unos 400, una asimilación muy al cálculo de unos 300 miligramos, pero sí, claro, no use más de eso. Esa dosis está más que bien, Alejandro. Y Hugo Olivera me dice, Simon, el año que viene tendrías que ir a España a hacer algún torneo, ya que el canal está teniendo cada vez más afinidad con referente. Sí, a mí me gusta, siempre digo, el culturismo español me gusta muchísimo, pero esto es tradicional. A ver si tengo alguna española por acá. Siempre tengo. Bueno, yo ya la mostré, la tenía el otro día. Esta es una revista española, mirá, esta de los 80. Yo empecé leyendo esta revista, una de Muscle, decíamos nosotros, de Muscle, edición española. Y mi afinidad con el culturismo español viene con noticias que teníamos de esa época, ¿no? De España. Y fíjate vos, acá tenemos estas coberturas que tienen las revistas españolas y que tenían, en realidad era la edición americana, pero siempre tenía algo de España, ¿no? Estoy buscando si tenemos algo de español. No, lo tenemos, este es Wilcox, me parece. No. Olev Anus. Pero estos nórdicos, ¿no? Que estaban tan de moda. Historia de las pesas. Mirá, fotos del lector. Acá tenemos, vos podías mandar fotos del lector y tenías notas sobre mirá, Copa, Campeonato Iberoamericano. Iberoamericano, lo que yo le decía, ¿no? En esta revista de España tenía un Iberoamericano y podías ver, por ejemplo, Eduardo de la Asunción, aquello a más de un español se le va a caer una lágrima. Eduardo de la Asunción, triunfador del peso pesado. Esos grandes culturistas españoles que venían a competir. Esto creo que fue en Buenos Aires. Sí, Buenos Aires 1986. Eduardo de la Asunción, campeón. Y después tenemos Lázaro Jiménez. Florio me decía siempre, ¿cómo está Lázaro Jiménez? Me decía, Lázaro Jiménez, ganador de los pesos ligeros. Otro gran culturista. Y bueno, Ernesto Piñeiro, triunfador en peso ligero, ¿no? Miguel Manuel Lucena, otro, bueno, esto vino a relación porque me preguntaron sobre España. Y me gustaría hacer no sé si hacer un campeonato, yo voy a competir a fin de año, estaría bueno competir en España. Nunca competí en España, pero estaría muy bueno. Alejandro me hace una consulta porque dice que a nivel profesional de competición, dice que según mi experiencia, que es muy superior a la mía, si bien tengo décadas de entrenamiento, pero no a nivel profesional de competición, pero sí décadas de entrenamiento, es normal seguir ganando masa magra a mis 54 años. Mirá, Alejandro, te lo voy a poner muy sencillo. Si vos sos un culturista, aunque no hayas competido, que usaste química y que, digamos, aumentaste 20 kilos durante tus 30, poner entre los 25 y los 40 años, tuviste una ganancia de 20 kilos usando algo de química, a los 54 años es muy difícil que tengas una ganancia de masa muscular. Lo que sí podés a los 54 años
es mejorar la calidad, tener un poco más de calidad, mejorar algunos puntos, algunos fallos musculares, pero ganar masa muscular magra es muy difícil a los 54 años, te repito, si vos tuviste unas décadas de entrenamiento fuerte y de grandes ganancias musculares. Ahora, si vos entrenaste muy recreativamente durante los últimos 30 años y a los 50 años te pones a suplementar correctamente, a comer bien y te pones a entrenar de una forma un poco más seria, probablemente sí tengas algún tipo de ganancia muscular. Yo a los 54 años ya no tuve más ganancia muscular, pero había ganado 30 kilos, entre los 20 y los 40 años había ganado 30 kilos de masa muscular. No iba a ganar a los 54 años, pero sí después de los 50 mejoré, por ejemplo, la espalda, que era uno de mis puntos flojos. Bueno, Richard, somos varios los másters, más de 50 acá, ¿no? Relacionado a medicina, los esteroides con problemas prostáticos relacionan. Sí, hay una relación, no a problemas prostáticos, a cánceres de próstatas, sobre todo a próstata, cáncer de próstata. Hay alguna relación, hay una relación entre los anabólicos esteroides y un cáncer de próstata. Si vos tenés un cáncer de próstata, obviamente no podés tomar esteroides, pero a tus 60 años, Richard, dice, me tienta hacer un TRT, pero al leer sobre el tema te meten bastante cuco. En tu experiencia, ¿ves relacionado o se habla de eso? Mirá, simplemente acá no hay vuelta, tenés que ir al médico, te va a hacer un estudio, a ver el PSG, te va a hacer cómo están tus niveles prostáticos y probablemente el médico te va a autorizar y te va a decir, mirá, realizás sin ningún tipo de problema, pero bueno, realizás sin ningún tipo de problema un TRT, pero eso ya eso va a depender mucho de un médico. Sobre todo, te digo, si no tenés problemas de próstata, yo conozco gente de 50, 60, 70 años que nunca tuvo ningún tipo de problema, pero bueno, no se destaca, no se descarta nunca que puedas tener, uses o no uses. A ver, vamos otra vez a lo mismo porque ya empiezan las especulaciones y los anabólicos esteroides. Hace signos y te matan y te va a pasar esto y te va a pasar el otro y te va a quedar pelado y te va a reventar el hígado y te va a traer todos los problemas como por ejemplo cáncer de próstata. Ustedes saben que el cáncer de próstata lamentablemente es uno de los grandes problemas que tienen las personas mayores de 50 años y uno de los cánceres más comunes y no en físico-culturista. El 99,9999% de las personas que tienen problemas, cáncer, concretamente cáncer de próstata, son gente que no usa esteroides, muchos ni entrenan. No podemos decir que por los esteroides va a tener un problema. Si bien, repito, hay estudios donde relacionan un avance en el cáncer de próstata con el uso, por el uso de anabólicos esteroides. Pero tampoco es para tenerle tanto miedo. Buena pregunta, Gonzalo. ¿Qué máquina no puede faltar en un gimnasio? Mirá, bueno, hay muchas máquinas. Voy a descartar todo lo que sea banco plano, obviamente, ¿no? Un banco plano, banco inclinado, multiangular, eso, un soporte para sentadillas, jaulas, no contemos. Ahora, máquina en sí, la máquina que no puede faltar en ningún gimnasio es una Smith. Una Smith y una prensa 45. Esas dos máquinas no podrían faltar, son dos máquinas que no pueden faltar. Una prensa 45 y una Smith. Y después, bueno, obviamente, para mí, a mi forma de pensar, una extensión de cuádriceps para mí sería fundamental. Obviamente, una dorsalera alta-baja, otra que no puede faltar, pero más o menos con pesos libres, un par de buenas dorsaleras, una alta, una baja, una prensa 45 y una Smith, podés entrenar prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Bueno. Tengo alumnos de 50 que han desarrollado masa muscular porque nunca habían crecido de esa forma. Acota Santiago Reggio. Alexander Cortés. Acá una pregunta química. ¿Un monociclo de oxandrolona o estano toca en el eje hormonal? ¿Hace falta postciclo? Tengo 40 años. Dos cosas, Alexander. Sí.
No siempre. Hay gente que ha tomado 1 o 2 gramos de testosterona y no ha tenido ningún problema de aromatización, que no tiene ningún problema con el eje hipotalámico hipotalámico, hipoficiario gonadal. Y hay gente que yo lo he visto personalmente, que ha usado 10 o 20 miligramos de estanosol y sí, ha tenido problemas, incluso se le han achicado los huevos, le quedaron los huevos como 2 pasas de uva, o llamale hipogonadismo si querés. Pero tenés 40 años, yo te diría que para un ciclo de oxandrolona, digamos 20 miligramos de oxandrolona, yo no haría un post-ciclo. Lo que sí, te aconsejo que hagas un buen descanso por lo menos de 3, 4, 5 meses para hacer incluso un pequeño monociclo de oxandrolona. Bueno, esta es una muy buena pregunta, también hablando de entrenamiento. Pumping Mag. ¿eh? Pumping Mag me dice lo siguiente. Escuchen bien porque esta es interesante esta pregunta. Hoy en día hay muchas máquinas muy sofisticadas para entrenar. ¿Hay realmente necesidad de ellas cuando en la Golden Era entrenaban con máquinas básicas y tenían cuerpo muy desarrollado y estético? Buena pregunta, Pumping Mag. Yo te voy a contestar, necesidad. Repito lo que dije hace 2 minutos antes. Con una Smith, con una prensa 45, una extensión, poleas y pesos libres podés desarrollar un gran físico. Ahora, Pumping Mag. El mundo avanzó, la tecnología avanzó. Si bien, como bien vos decís, en la Golden Era había físicos muy desarrollados, los físicos de ahora son mucho más desarrollados y muy superiores. No te estoy hablando del año pasado, te estoy hablando de los años 80. Te estoy hablando de Lee Haney, te estoy hablando de Barry DeMay, te estoy hablando de Lila Brada, de John Ray, de Coleman, de Dorian Yates, de todos los grandes físicos. Todo eso se han hecho con una parte, la primera parte, un poco con pesos libres y mucho con máquinas. Entonces, sí, es necesario. De hecho, a ver, Pumping Mag, vos cuando tenés estas dudas, vos simplemente, repito, pasa lo mismo que con el Heavy Duty. Cuando tenés una duda, si el Heavy Duty sirve o no sirve, tenés que irte a YouTube y buscar rutinas de entrenamiento de Coleman, de Dorian Yates. Incluso, hablando de Heavy Duty, cuando vos ves las rutinas de Heavy Duty, con las que yo no estoy de acuerdo, de Mike Mentzer, vas a encontrar que la gran mayoría están desarrolladas con máquinas Nautilus. Y estamos hablando de la old school. Y eso también tenés que hacerle caso a Mentzer, no lo que te dice de esos entrenamientos tan cortos. Lo importante, el gran legado que ha dejado Mentzer es la correcta ejecución de los ejercicios. Por la gente mira las 2 series totales, pero no presta atención cómo Mentzer tan inteligentemente explicaba la corrección en la ejecución de la biomecánica del ejercicio. Y trabajaba mucho con Nautilus, con máquinas Nautilus. Fíjate vos si es importante la tecnología y cómo han avanzado las máquinas en los últimos años. Vos vas a un gimnasio donde tenés 20 máquinas de piernas y la verdad que es mucho mejor que si tuvieras nada más que un Smith o un rack de sentadillas y pesos libres. Así que sí, es muy importante. Y los físicos son pero muy superiores a partir de 1980, 1985, cuando aparecen todas estas máquinas. Luego de Nautilus aparece Hammer Strength y después todas las marcas que ustedes conocen, Life Fitness, Panata, Cybex, Precor, Gym 80 y tantas marcas que conocemos. O sea que sí, son muy importantes. Bueno, acá hay un tema de... Ya vamos a ir terminando. Esto es un tema de opinión, más que nada. Maxi Vigliano, en una entrevista vi que Phil Heath dijo que el verdadero Mr. Olympia... Bueno, es de opinión y yo no estoy tan en desacuerdo con Phil Heath. Phil Heath dijo que el verdadero Mr. Olympia es ganar en categoría Open, que las otras categorías, por más que sean Olympia, no es tan importante como la Open. Y sí, claro, obvio, eso es así. A propósito,
vamos a hacer un programa, vamos a volver a hablar del tema con José María Forte, a quien le mando un saludo. Y José María, cuando hablamos en una charla, él dijo con mucho sentido común, cuando le pregunté cuál es la razón de que él creía que el culturismo actual está tan devaluado de alguna forma, y él me dijo simplemente la cantidad de categorías. Claro, la cantidad de categorías. Por eso Phil Heath tiene razón, que la gran importancia, la categoría importante es la Open Bodybuilding. Claro que la Classic hoy es furor. Pero ahora imagínense ustedes la siguiente situación, el siguiente panorama. Voy a repetir, el culturismo, el Open Bodybuilding, el culturismo en general no está viviendo su mejor momento. Su mejor momento era cuando estaba Coleman, Jay Cutler, Lebrone, Wheeler, Shaw Wright, más o menos en esa línea. En eso creo que todos nos vamos a poner de acuerdo, si bien hoy hay maravillosos culturistas como Keon Pearson, por ejemplo, como Siva Am, como algunos otros más, ¿no? Ahora, imagínense que en los últimos 15 años, 10, ya no sé cuánto pasó, no se hubieran agregado todas estas categorías como Men Physique y Classic Physique. Y que todas estas estrellas, como Sivan, Uka Lensinski, Ramón Dino, incluso muchos, pero muchos de la Men Physique, se hubieran dedicado exclusivamente, incluso los de la Chu Wan Chu. De hecho, tenemos dos Olimpias que vienen de la Chu Wan Chu, perdón, la Chu Chu era anterior, de la Chu Wan Chu, como son Chopin y Lunsford. Tenemos culturistas que vienen de la Chu Wan Chu y tenemos un Chu Wan Chu que tal vez podría ganar una Open, como lo es Keon Pearson. Imagínense que todos estos clásicos, repito, Urka Lensinski, Ramón Dino, incluso Josema, Muñoz, y todos estos grandes culturistas que hay en la Classic Physique, más un grupo bastante interesante de la Men Physique, no hubieran existido esas categorías y hubieran competido toda su vida en Open, probablemente hubiéramos encontrado hoy en día 5, 6, 7, tal vez 10 culturistas que se fueron perdiendo de alguna forma en esas categorías, y hoy el Mr. Olympia en la Open, metiendo la Chu Wan Chu, la Men Physique y la Classic Physique, los mejores exponentes hubieran desarrollado su físico y hubieran trabajado para Open. Yo creo que tendríamos un culturismo mucho más interesante del que tenemos ahora. O sea que Phil Heath sí, tenía bastante razón con ese tema. Y para ir terminando, última pregunta. ¿Mancuerna es lo mejor? Dice Schwarzbluckle. Sí, no es lo mejor. Mancuerna es muy bueno para algunos ejercicios. Schwarzbluckle. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Para un press, lo mejor, las mancuernas, para un press no hay como las mancuernas. Creo que es espectacular. Pero para algunos ejercicios, las mancuernas, por ejemplo, para un curl de bíceps, si bien a mí me encanta hacer, yo hago prácticamente el bíceps, lo trabajo todo con mancuerna, lo uso polea, una buena máquina o un cable para tener una tensión constante en el recorrido es muy, muy importante. Después, para algunos ejercicios de espalda, hay muchas máquinas, Hammer Strength o Panata, que tienen un trabajo espectacular y puedes trabajar, concentrar mucho mejor la espalda. De hecho, si no, preguntale a los grandes culturistas de la actualidad cómo han desarrollado esas grandes espaldas. Si bien siempre la base está, como dijo el Bambino Veira, pero hemos evolucionado y tenemos que evolucionar también con las máquinas. Bueno, y hablando de máquinas y entrenamiento, me dice Mundo Fer Silva 5. La mayoría de los gimnasios sacaron en su momento la prensa 90 grados, alegando que destruía la espalda baja. ¿La has usado? Sí, tenemos. Se puso de moda hace 4 o 5 años. A Finskin trajimos una prensa 90. Vos sabés que cuando yo empecé en mi primer gimnasio grande que fue el Olimpia de Santa Fe, no había prensa 45. Había 2 armatostes que eran prensa 90. Mirá, tenés que buscarlo. Esto va a ser para alguno va a ser una maravilla, para el otro va a ser un dolor de espalda o un dolor de cabeza. A veces es un poco difícil encontrarle el punto a la prensa 90. Y tenemos que ver qué prensa 90. Hay prensas a 90 que tienen
una pequeña inclinación en el respaldo, que eso es muy importante. Si encontrás una buena prensa 90 puede ser interesante, pero sí, mal usada te puede llegar a traer algún problema en la espalda baja. Pero bueno, vos tenés que darte cuenta si va a servir o no va a servir para vos. Ahora sí, la última pregunta y terminamos. Bueno, esto la verdad que es un halago, ¿no? Muchas gracias, Richard. Me dice, te digo, Simón, que teniendo 30 años de médico, respeto por lejos tu opinión en ciertos temas, mucho más que lo de mis colegas, pero por lejos. Bueno, la verdad que uno de, de los mejores halagos que me han dicho en mucho tiempo, ten en cuenta, Richard, vos que sos médico, y tengo, lo hablaba, justo ayer lo hablábamos con Cristian, un médico, mi médico, ¿no? Que me ha ayudado tanto en recuperaciones y que sabe tanto de medicina y tenemos largas charlas justamente hablando de los Zempic y es muy interesante, él me habla mucho de la teoría, de lo que es sobre suplementación química y no química, ¿no? También sobre la creatina y Richard, como lo voy a repetir lo que dije anteriormente, que yo soy yo soy una persona que se formó con la experiencia y he leído mucho, de alguna forma he estudiado, pero a diferencia de ustedes, en vez de estudiar con grandes libros, yo he estudiado con notas, también con algunos estudios que se han hecho, mirá Coleman cómo estaba acá, con estudios que a veces aparecen publicados en estas revistas maravillosas de culturismo, sobre trabajos se han hecho sobre desarrollo hipertrofia, desarrollo de masa muscular, biomecánica, incluso sobre suplementación química. Yo no tengo una formación académica, pero como dije anteriormente, tengo una formación empírica. Así que, bueno, algo en 40 y como dice el dicho, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Y ya en camino a los 60 y con 40 años de experiencia, algo de eso hay. Así que bueno, me quedaron muchas preguntas colgadas que las voy a responder el lunes. Recuerden que el próximo íbamos a hacer la edición, hoy iba a ser la edición especial 30.000 suscriptores. Ya estamos en 30.600, 30.800. ¿Para que lo muevo esto? Sí, en 30.000. Mira, no está tan lejos. ¿Es un 6 o un 8? Bueno, no importa, más de 30.000 suscriptores. Vamos a hacer la edición especial porque Padilla no podía, estaba medio complicado, el 001 se iba a bailar con unas chicas, así que lo pasamos para el próximo sábado en Fitness Palermo, Lavalle 4070, muchos lo conocen por Fitness 2, Fitness Lavalle, sábado medianoche, los esperamos a todos los que quieran participar, vamos a hacer un vivo de 3 horas, de 12 a 3 de la mañana, con los personajes de Fitness Mind y los personajes de Fitness King. Así que de esta forma los saludo a todos. Tengo tantas preguntas, me quedaría contestando preguntas hasta las 5 de la mañana, pero hay que terminar, ya sé bastante. Así que gracias por estar en Fitness Más. Una vez más, un like, suscribirse, compartir y como siempre digo, gracias. Pero muchas gracias por ser musculoso.